Fasten your seatbelt for landing. Senhora vai full links na senhora não haya ticket para poder rifa de Please fasten your seatbelt for landing. Okay, thank you. Y nada. Claro, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de los Refugiados, una fecha que se conmemora cada 20 de junio para recordarnos de la valentía de los refugiados y solicitantes de asilo en el país. Hoy nos hemos juntado con muchas organizaciones presentes, el PDF, OIM, SEDE y GIAS, y estoy olvidando varios más, para dar un evento donde recordamos los refugiados. Tenemos los varios stands de los diferentes países de donde vienen los refugiados inmigrantes aquí en el país, donde usted puede pasar con un pasaporte y le dan un sello cada vez que uno pasa por la organización o por el país, para brindar información, para tener más claridad sobre la gente que vive aquí en el país. Entonces, el ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Estamos aquí en Aruba, físicamente presente desde 2018, y trabajamos para refugiados y migrantes. Lo hacemos aquí sobre todo con la población de Venezuela, pero también de los colombianos, los haitianos, todo el mundo puede llegar si piensan que tienen la necesidad de un asilo. Trabajamos también con las demás organizaciones para asegurar que hay una respuesta a las necesidades más urgentes a las personas. Trabajamos igualmente con el gobierno para asegurar que la gente que está en necesidad de protección internacional tienen efectivamente acceso a esta protección internacional. Entonces, nosotros tenemos una oficina en Pontón, donde la gente puede llegar también, y también vamos a los barrios donde la gente puede llegar, si ven el logo de ACNUR, para preguntar sobre sus derechos y deberes aquí en el país. Además, trabajamos con todas las organizaciones que usted ve aquí presentes, como Casa de Venezolana, que olvidé mencionar antes, y los demás, para asegurar que la gente tiene acceso a la información y en casos particulares también una asistencia particular. Estamos trabajando en los barrios, entre otros con SEDE y otras organizaciones, para trabajar no únicamente con las organizaciones, con la gente refugiada e inmigrante, pero también las comunidades que los acogen. Porque esto sí, la comunidad arubana ha mostrado una solidaridad tremenda hacia las personas. Y todos sabemos que al final la integración es la respuesta